La narrativa de Éxodo 5 marca el inicio visible del conflicto redentor entre el poder opresor de Egipto y el Dios libertador de Israel. Este capítulo no solo representa una confrontación entre dos hombres, Moisés y el faraón, sino entre dos sistemas opuestos, el imperio que subyuga y la teocracia que libera, el poder que explota y el Dios que escucha. Como leemos en Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: Así dice Jehová, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. Esta frase, aparentemente simple, contiene una carga teológica y política de enorme profundidad. Por primera vez en siglos, alguien se atreve a decirle al faraón que el pueblo hebreo no le pertenece. No es su pueblo, sino el pueblo de Yahvé, el Dios de la alianza. La expresión «Así dice Jehová» recuerda las fórmulas proféticas clásicas y establece la autoridad de quien habla. No es Moisés quien reclama, es Dios quien exige. Esta fórmula, usada más de 400 veces en el Antiguo Testamento, abre proféticamente un nuevo capítulo en la historia del pueblo de Dios. La libertad ya no será una esperanza escondida en los corazones de los oprimidos, sino una demanda pública proclamada por sus profetas. Además, la petición no es de liberación total, al menos en apariencia, sino de una peregrinación para celebrar una fiesta religiosa, para que me celebre, fiesta en el desierto. Esta referencia apunta a una práctica de adoración, sacrificio y consagración, como se describe más adelante en Éxodo 10:9. El desierto, en la mentalidad hebrea, no es solo un lugar físico, sino un símbolo espiritual de encuentro con Dios. Así, el clamor del pueblo a través de sus líderes no es solo por descanso físico, sino por restauración espiritual. Es un acto de fe que desafía al sistema que ha suplantado a Dios con faraones. Históricamente, debemos notar que no era sencillo acceder al faraón. Solo su corte interna tenía acceso regulado. Pero Moisés había vivido en ella, Éxodo 2:10, y esa experiencia, aunque pasada, le permitió volver ahora no como príncipe, sino como profeta. Este contraste marca la transformación interna de Moisés, quien pasó de ser alguien que huía de la justicia humana a alguien que representa la justicia divina. Este primer encuentro con el faraón inaugura un conflicto que se desarrollará en etapas, mostrando que el camino de la liberación no es inmediato ni sin oposición. El pueblo de Dios aprenderá que la redención divina no se impone por decreto, sino que confronta estructuras opresoras, y al hacerlo, revela la fidelidad de Dios a sus promesas. La respuesta del faraón es una de las declaraciones más densas, en orgullo y ceguera espiritual de toda la Escritura. ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Éxodo 5:2. Esta declaración debe ser examinada palabra por palabra. La pregunta, ¿quién es Jehová?, no es meramente retórica. Es un reflejo del paradigma teológico egipcio, en el que el faraón mismo era considerado un dios viviente. El título faraón deriva de Per-Aa, que significa gran casa, una metáfora del poder centralizado del monarca, equiparado muchas veces con Ra, el dios Sol. De hecho, los faraones eran vistos como hijos del dios Ra y como manifestaciones divinas en la tierra. En ese contexto, aceptar la autoridad de Jehová, el Dios de un pueblo esclavo, sería una humillación intolerable. Desde la cosmovisión egipcia, cada nación tenía su propio Dios territorial, y el poder de ese Dios se medía por el poder de su pueblo. Si Israel era esclavo, entonces su Dios era impotente. La declaración de Faraón, «Yo no conozco a Jehová», no implica falta de información, sino rechazo deliberado. Es una negación activa de su legitimidad como divinidad soberana. Esta actitud arrogante no es solo un problema del pasado.
el mundo moderno también se pregunta: ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Muchos hoy no conocen ni reconocen a Dios porque el poder, la ciencia, el ego o el placer han ocupado su lugar. En ese sentido, el faraón es un arquetipo del corazón humano cuando se endurece ante la voz de Dios. Exegéticamente, el verbo hebreo yadá, conocer, no implica simplemente saber algo intelectualmente, sino establecer una relación. Faraón afirma: yo no tengo relación con Jehová y no me someto a él. Esta frase anticipa uno de los temas teológicos clave de Éxodo: el conocimiento progresivo de Dios por medio de sus actos redentores. Como se afirma más adelante, los egipcios sabrán que yo soy Jehová. Éxodo 7:5. Es decir, aunque Faraón no quiera conocerlo, Dios se dará a conocer, por juicio o por misericordia. Finalmente, al decir no dejaré ir a Israel, el faraón también está reafirmando su identidad como amo absoluto del pueblo. Pero en realidad, sin saberlo, está declarando su propio juicio. Está enfrentándose directamente con el creador del universo, como un vaso de barro que desafía al alfarero. Este acto no quedará sin respuesta. Después de recibir el rechazo inicial del faraón, Moisés y Aarón no se retraen, sino que insisten en su pedido con una argumentación más elaborada. Como leemos en Éxodo 5:3, entonces ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Déjanos ir, te rogamos, camino de 3 días por el desierto para ofrecer sacrificios a Jehová nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Esta declaración contiene varios elementos teológicamente significativos. Primero, el título Dios de los Hebreos alude a un Dios que tiene una relación específica con un pueblo que, aunque esclavo, es parte de una historia divina. El uso de este título, más que simplemente cultural, establece la autoridad del mandato. Este no es un capricho religioso, sino un llamado del Dios que se ha revelado activamente a su pueblo. Como se afirmó en Éxodo 3:18, era parte del mensaje original dado por Dios mismo a Moisés. La frase «nos ha salido al encuentro» tiene resonancias de teofanías, manifestaciones divinas. Sugiere que este no es un Dios remoto o mudo, sino uno que interviene, que convoca, y cuya presencia exige una respuesta reverente. En la tradición bíblica, cuando Dios sale al encuentro, algo serio está en juego. Génesis 18:1, Éxodo 3:2. La petición de 3 días al desierto ha sido objeto de debate entre comentaristas. Algunos la interpretan como una forma diplomática de introducir un éxodo completo. Otros la consideran un pedido legítimo que, si hubiese sido concedido, podría haber aplacado la ira divina y mostrado buena voluntad del faraón. En todo caso, este desplazamiento no era meramente logístico. El desierto es el lugar del encuentro con Dios, del culto sin contaminación idolátrica, libre de las imposiciones del politeísmo egipcio. Como se expresa en Éxodo 8:26, no, conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es abominación para los egipcios. El elemento más inquietante del versículo es la advertencia final, para que no venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Esta advertencia está formulada en tono reverente, pero es firme. No se presenta como amenaza directa contra el faraón, sino como una consecuencia espiritual y colectiva de desobedecer el mandato divino. Moisés incluye a su propio pueblo en la posibilidad de juicio sobre nosotros. Esta inclusión es teológicamente rica, pues indica que la obediencia a Dios no es negociable ni siquiera para su pueblo elegido. Si no cumplen con los requerimientos de su fe, enfrentarán el juicio. En la narrativa bíblica, pestilencia y espada son formas clásicas del castigo divino. Ver Jeremías 24:10, Ezequiel 5:12. De modo que la advertencia resuena con gravedad.
Moisés no solo está rogando permiso, está anunciando las consecuencias de interrumpir la voluntad divina. En la actualidad, muchos creyentes y comunidades religiosas enfrentan decisiones similares a las de Moisés. Obedecer a Dios aun cuando las estructuras de poder político, social o económico se opongan. Este pasaje nos recuerda que la fidelidad a Dios puede traer resistencia, pero que ignorar su llamado conlleva consecuencias mayores. Hoy, como entonces, se requiere valentía para priorizar la adoración, el compromiso espiritual y el llamado divino por encima de la comodidad o el miedo. Ante la insistencia de Moisés y Aarón, el faraón reacciona con dureza. ¿Por qué hacéis cesar al pueblo de sus trabajos? Volved a vuestras tareas. Éxodo 5:4. Aquí se revela la mente política de un tirano que interpreta la devoción religiosa como sedición encubierta. En lugar de considerar que el pueblo tiene una necesidad legítima de adoración, interpreta su espiritualidad como una forma de desobediencia y posible rebelión. El faraón, como muchos déspotas de la historia, ve en toda manifestación espiritual autónoma una amenaza a su autoridad absoluta. El verbo cesar está emparentado con la raíz de donde proviene el nombre faraón. Algunos exegetas ven aquí un juego de palabras irónico, indicando que la voluntad del faraón busca imponerse sobre la libertad del pueblo de obedecer a Dios. Pero paradójicamente, será ese mismo intento de control lo que desatará su ruina. Clay, mandato, volved a vuestras tareas. No solo es una negación de la petición, sino una reafirmación de la esclavitud como destino impuesto. El faraón rehúsa considerar que los hebreos puedan tener otra identidad distinta a la de esclavos. Su lógica es simple. Si tienen tiempo para pensar en festividades religiosas, entonces están ociosos. En el siguiente versículo, esta sospecha se convierte en acusación. El pueblo de la tierra es ahora mucho, y vosotros queréis que cesen en sus labores. Éxodo 5:5. Aquí, el faraón articula su miedo profundo. El número creciente del pueblo hebreo lo convierte en una amenaza política latente. Ya en Éxodo 1:9-10 había expresado temor de que se unieran a enemigos externos. La religiosidad de los hebreos no se interpreta como fidelidad, sino como insubordinación. Para el tirano, la fe es subversiva. Exegéticamente, este endurecimiento del corazón del faraón marca el inicio de un patrón que se repetirá a lo largo del relato de Éxodo: la resistencia humana a los llamados divinos. Como se observa en 1930, Éxodo 7:13 y 9:12, el corazón del faraón será endurecido, ya sea por él mismo o por Dios, dependiendo del momento narrativo. El punto es claro: la obstinación frente a la palabra de Dios puede alcanzar niveles espiritualmente peligrosos, llevando al juicio irreversible. En nuestras sociedades, donde la eficiencia y la productividad son frecuentemente idolatradas, la adoración puede verse como una pérdida de tiempo y la espiritualidad como ocio inútil. Este pasaje nos confronta con la realidad de que los sistemas injustos siempre temen a los pueblos que adoran, que descansan, que obedecen a un Dios superior. La sospecha del faraón nos recuerda que la fe auténtica siempre será vista con recelo por los imperios que se basan en el control, la explotación y el miedo. Opresión intensificada. Castigo por la fe. El texto bíblico registra un giro abrupto y doloroso en la narrativa, como leemos en Éxodo 5, 6, 7. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Vayan ellos y recojan por sí mismos la paja. Este decreto no surge al azar. Es una represalia directa contra la petición de adoración hecha por Moisés y Aarón. Es decir, el deseo del pueblo de rendir culto a su Dios es interpretado como una amenaza al poder del faraón, y su castigo se convierte en una estrategia para sofocar la fe
mediante el aumento de la carga laboral. Históricamente, en el antiguo Egipto, la fabricación de ladrillos era una tarea central en los proyectos de construcción del Estado. Según los registros arqueológicos, los ladrillos eran hechos con barro del Nilo, mezclado con paja triturada, que actuaba como fibra de refuerzo, proporcionando cohesión y evitando la fractura de las piezas durante el secado al sol. Sin paja, los ladrillos eran más débiles y quebradizos. Pero el decreto de Faraón no eliminó el uso de paja, solo eliminó su provisión estatal, obligando a los israelitas a recolectarla por su cuenta, sin reducirles la cuota de producción diaria. Éxodo 5:8. Esta medida refleja una crueldad sistemática y calculada. Doblar la carga sin ajustar las expectativas es una política diseñada para quebrar no solo los cuerpos, sino los espíritus. Faraón introduce así una forma de tortura administrativa, donde el sufrimiento surge no de látigos más duros, sino de condiciones imposibles. Como dice el texto, recárguese la tarea sobre estos hombres, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Éxodo 5:9. Aquí se revela una acusación sutil, pero perversa. La fe en Dios es calificada como una mentira peligrosa, un discurso de manipulación religiosa que solo promueve desorden social. Para Faraón, el Dios de los hebreos no es más que una ficción subversiva, y quienes lo invocan son ociosos y rebeldes. Este patrón no ha desaparecido. A lo largo de la historia, los regímenes totalitarios han castigado la fe verdadera, llamándola subversiva. Desde una perspectiva espiritual, este episodio nos confronta con una realidad incómoda. Seguir a Dios puede desencadenar oposición intensa y sufrimiento injusto. El deseo de honrar a Dios provocó que Faraón activara un sistema represivo aún más severo. Esta dinámica continúa en muchas partes del mundo, donde la expresión de fe se convierte en un motivo de persecución. Pero también ocurre en contextos personales. A veces, cuando una persona decide vivir con integridad, experimentar una conversión genuina o obedecer un llamado divino, las cosas empeoran antes de mejorar. La fe verdadera a menudo desata una reacción espiritual adversa. Así, el castigo impuesto por Faraón no es solo un acto político, sino un intento demoníaco de suprimir la adoración verdadera. Pero como veremos más adelante en el relato bíblico, cuanto más se endurece el corazón del opresor, más claramente se manifiesta la fidelidad de Dios. El colapso del sistema, injusticia institucionalizada. Como resultado del decreto de mediante Faraón, se despliega una tragedia nacional entre los hebreos. Los efectos son inmediatos y devastadores. El pueblo, que ya vivía bajo esclavitud, ahora enfrenta una tarea que raya en lo imposible: fabricar el mismo número de ladrillos sin recibir los materiales básicos. Según Éxodo 5:12, el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Esto no solo evidencia la magnitud del trabajo adicional, sino también el caos logístico. Los israelitas tuvieron que dejar sus zonas de trabajo organizadas para dispersarse en busca de residuos agrícolas, lo que significaba perder horas preciosas en el día de producción. El sistema colapsa internamente. Los capataces hebreos, funcionarios, intermedios responsables de asegurar la cuota diaria de ladrillos, pronto se ven incapaces de cumplir con las exigencias, como lo vemos en el versículo 14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy, como antes? Y este versículo revela el mecanismo de represión delegada. Los egipcios no castigan directamente a los obreros, sino a sus líderes hebreos, creando así una dinámica de dolor entre hermanos, donde el liderazgo local es forzado a ejercer violencia o recibirla. Este modelo es perverso,
impone castigo y división al mismo tiempo. El poder opresor no solo inflige sufrimiento, sino que desmoraliza y desestructura el tejido comunitario. La injusticia aquí no es accidental, es un sistema. El relato sugiere que el pueblo ya no solo es esclavo de un régimen, sino víctima de una burocracia cruel, donde cada parte opera según un mandato que perpetúa el dolor. La opresión no es solo física, sino institucional. Se ha convertido en ley. A nivel espiritual, este episodio resalta una verdad profunda. Las estructuras injustas son una forma de pecado colectivo. No se trata solo de un rey malvado, sino de un sistema en el que muchos participan, directa o indirectamente, para sostener el sufrimiento. Esta escena nos interpela a examinar nuestras propias sociedades y a preguntarnos, ¿qué sistemas modernos perpetúan el dolor? ¿Dónde están los capataces de hoy? ¿Qué responsabilidades asumimos ante los oprimidos? Además, desde una dimensión pastoral, este momento es crucial para entender el efecto acumulado de la opresión. El pueblo se siente devastado, sus líderes son golpeados, su dignidad está rota. La esperanza comienza a desvanecerse. Y sin embargo, es justo en ese punto de quiebre donde Dios comienza a intervenir con mayor poder, aunque todavía no sea visible. En una escena cargada de ironía trágica, los capataces israelitas, hombres golpeados, humillados y quebrantados, deciden acudir a la fuente misma de su sufrimiento, el faraón, como leemos en Éxodo 5:15. Entonces los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo, ¿por qué haces así con tus siervos? Esta súplica revela el grado de desesperación del pueblo. En un sistema sin mediadores de justicia ni canales legítimos de reclamo, la única esperanza que les queda es apelar a la humanidad del tirano, al mismo que había diseñado la política de opresión que los estaba asfixiando. Es el equivalente a pedir agua al que ha secado los ríos. Sin embargo, no es solo un gesto ingenuo, es un acto revelador del alma humana. Aún en la opresión más intensa, los oprimidos conservan la esperanza de justicia, incluso si eso implica pedirla al injusto. La queja está formulada con respeto. ¿Por qué haces así con tus siervos? No hay amenaza, no hay rebeldía. Solo súplica. Este lenguaje humilde resalta la contradicción moral del momento. Los capataces se reconocen como siervos de un rey que los trata como enemigos. Pero la respuesta de Faraón es demoledora. No solo rechaza la queja, sino que redobla la humillación. Sois perezosos, perezosos. Por eso decís, vamos y sacrifiquemos a Jehová. Éxodo 5:17. Faraón no cede ni un milímetro. En lugar de reconsiderar la política opresiva, interpreta la petición de fe como un disfraz de ociosidad. Es una acusación cargada de sarcasmo. Lo que el pueblo llama obediencia a Dios, él lo llama desobediencia civil. El deseo de adorar se convierte, a los ojos del déspota, en un síntoma de flojera colectiva. Este momento evidencia una estructura de maldad más profunda. El sistema no solo oprime, sino que deshumaniza al que reclama. La súplica de los capataces es transformada en evidencia de su culpa. Esto ilustra cómo las estructuras injustas tienden a culpar a la víctima de su sufrimiento, una lógica perversa que se ha repetido a lo largo de la historia. Desde esclavos, acusados de insubordinación, hasta trabajadores señalados de improductivos, o pueblos marginados tachados de incapaces. Desde una perspectiva espiritual, este relato nos confronta con una verdad dolorosa. La búsqueda de justicia en los sistemas opresores suele terminar en mayor sufrimiento. Y sin embargo, también nos muestra la necesidad profunda del alma humana de ser escuchada, comprendida y valorada. El clamor al faraón no tuvo respuesta. Pero más adelante veremos que ese clamor, aunque ignorado por los hombres, fue oído por Dios. Éxodo 6:5. Este episodio también interpela al lector contemporáneo.
¿Dónde buscamos justicia cuando somos oprimidos? ¿Confiamos en estructuras humanas o elevamos nuestra voz ante Dios? ¿Cómo respondemos cuando nuestras súplicas son desestimadas o ridiculizadas? En este sentido, el clamor a Faraón, aunque fallido, se convierte en un símbolo del anhelo humano de redención, anhelo que solo puede ser plenamente satisfecho por el Dios de justicia. Después de ser rechazados por el Faraón, los capataces regresan con una mezcla de dolor, rabia e impotencia. En ese estado emocional, se encuentran con Moisés y Aarón, como narra Éxodo 5, 20, 21. Y al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que estaban a la espera para recibirlos, y les dijeron: «Mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten». La carga simbólica de estas palabras es intensa. El pueblo, representado en sus capataces, ya no dirige su queja al opresor, sino a sus propios líderes religiosos y proféticos. El dolor acumulado encuentra su blanco en Moisés y Aarón, aquellos que, según Dios, habían sido enviados como instrumentos de liberación. La acusación no es leve. Les dicen: «Nos habéis hecho abominables». El término hebreo sugiere repulsión, asco, deshonra. Lo que están diciendo, en esencia, es: por culpa de ustedes, nos hemos convertido en un estorbo, en una peste para los egipcios. Y van más allá. Acusan a Moisés y a Aarón de haber puesto una espada en manos de sus enemigos. En otras palabras, los consideran indirectamente responsables de su posible muerte. Este momento refleja un patrón psicológico y espiritual común en contextos de sufrimiento prolongado. Cuando la opresión externa no cede, surge el conflicto interno. El pueblo no puede atacar al faraón. Sería suicida. Así que se vuelve contra los que están más cerca, los que representan la esperanza no cumplida. El mensajero se convierte en blanco del resentimiento colectivo. Esta es una experiencia común para líderes espirituales. Ser acusados por el pueblo cuando los resultados de la obediencia aún no se han manifestado. Desde una óptica exegética, este episodio también marca un quiebre en la relación entre el liderazgo hebreo y el liderazgo profético. Moisés, hasta ahora legitimado por los ancianos y escuchado por el pueblo, Éxodo 4, 29, 31, ahora se encuentra aislado. La obediencia a Dios no ha traído liberación, sino carga, y esa contradicción desata dudas, acusaciones, ruptura. Sin embargo, esta escena es también un reflejo del proceso de fe. La fe verdadera pasa por crisis de confianza. El pueblo esperaba una liberación inmediata, pero no comprendía que el plan de Dios incluía una confrontación prolongada con el poder de Egipto. Como muchas veces en nuestra vida, la promesa divina se retrasa, y en ese intermedio se desata la prueba del corazón. Desde una perspectiva pastoral, este texto invita a la compasión por ambos lados, por el pueblo que sufre y por los líderes incomprendidos. Los capataces actuaron con dolor genuino, pero también con una visión limitada. Moisés y Aarón fueron obedientes, pero ahora se ven culpados. El texto no condena a ninguno, sino que muestra la complejidad del caminar con Dios en medio de un mundo caído. Finalmente, esta escena nos recuerda que la obra de Dios no siempre es comprendida al principio. A veces, quienes anuncian la libertad son considerados culpables del sufrimiento momentáneo. Pero, como veremos más adelante, el juicio del pueblo no será el juicio final. Dios vindicará a sus siervos y responderá al clamor de su pueblo con actos de poder. Pocas escenas en las Escrituras exponen con tanta crudeza la vulnerabilidad de un líder espiritual como Éxodo 5, 22, 23. Después del fracaso ante Faraón, del rechazo de los capataces y del aumento del sufrimiento del pueblo, Moisés hace lo único que le queda. Vuelve su rostro a Dios,
no en rebeldía, sino en una súplica desgarrada y sincera. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afligiste a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Éxodo 5:22. Este versículo es una ventana al alma herida de un siervo que ha obedecido, pero no ha visto el fruto de su obediencia. Moisés no se dirige a Dios con insolencia, sino con una mezcla de dolor y desconcierto. Su teología está siendo sacudida. Si Dios prometió liberar, ¿por qué el resultado inmediato ha sido mayor opresión? Si Dios lo envió, ¿por qué parece haberle fallado? El siguiente versículo profundiza esa perplejidad. Desde que vine a Faraón a hablar, en tu nombre ha hecho mal a este pueblo, y tú no has librado a tu pueblo en lo más mínimo. Éxodo 5:23. La oración de Moisés tiene 3 componentes clave. Reclamo de sufrimiento injusto. ¿Por qué afligiste a este pueblo? Moisés no cuestiona la soberanía de Dios, pero sí le atribuye el sufrimiento, al menos en su causalidad inmediata. Aquí vemos una fe que no niega el dolor ni lo disfraza de piedad superficial, sino que lo expone con honestidad ante el trono divino. Crisis vocacional. ¿Para qué me enviaste? La misión profética de Moisés está siendo reinterpretada a la luz del aparente fracaso. ¿Qué sentido tiene obedecer si el dolor aumenta? Esta pregunta es una de las más humanas que puede hacer un líder espiritual. La percepción del silencio de Dios. Tú no has librado a tu pueblo en lo más mínimo. Aquí hay un choque entre la promesa de liberación, Éxodo 3:8, y la realidad opresiva del presente. Moisés no ve acción, no ve milagros, no ve respuesta. Solo ve opresión y silencio. Este momento constituye una tensión escatológica y teológica fundamental. ¿Qué hacemos cuando el cielo guarda silencio? ¿Dónde está Dios cuando se intensifica el dolor? La Biblia no oculta esta tensión. De hecho, la honra. Varios salmos resuenan con la misma queja. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. La oración de Moisés no es una blasfemia. Es el clamor legítimo de un corazón que ha confiado y que se siente defraudado. Pero lo maravilloso es que Dios no reprende a Moisés por esa oración. En los capítulos siguientes, Dios responderá con una de las revelaciones más poderosas de su nombre y de su plan redentor. Eso nos enseña que el silencio de Dios no es abandono, sino preludio. Como leemos en Éxodo 6:1. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. La angustia del líder es entonces el umbral de una revelación más profunda. Moisés, como muchos siervos de Dios después de él, Jeremías, Elías, Job, incluso Jesús en Getsemaní, descubre que la obediencia muchas veces precede a la oscuridad, pero esa oscuridad nunca es el final. La aparente inacción de Dios no es su indiferencia, sino parte de un proceso mayor que culminará en liberación. Como lo veremos en los capítulos siguientes, Dios responde al clamor de Moisés con una revelación más profunda de su nombre y de su poder redentor. Ahora verás lo que yo haré a Faraón. Éxodo 6:1. Así, Éxodo 5 se convierte en un puente entre la promesa y la acción, entre la fe y la prueba. Es el grito antes del milagro, el valle antes de la victoria, la noche antes del amanecer. Y en medio de esa oscuridad, Dios está obrando, aunque aún no lo veamos.